Bienvenido a una lección sobre la herramienta de estadística variable en la calculadora gráfica TI-84. Cuando ejecutamos la herramienta de estadística variable, obtenemos toda la información siguiente: barra x es igual a la media o al promedio. La suma de x es igual a la suma de los valores de datos. La suma de x al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los valores de datos. Sx es la desviación estándar de la muestra. Sigma x es la desviación estándar de la población. N es igual al número de valores de datos y en la segunda página, tenemos xmin. ¿Cuál es el valor mínimo de datos? Q1, que es el primer cuartil, med, que es la mediana, Q3 es igual al tercer cuartil. Y finalmente maxx es el valor máximo de datos. Aunque es importante tener en cuenta que existen varios métodos para determinar el primer y tercer cuartiles. Las calculadoras TI-84 use la fórmula de 2.2, 5 veces la cantidad n, más 1 para calcular la posición del cuartil inferior. Para el cuartil superior, o Q3, la fórmula es el punto 7, 5 veces la cantidad n, más 1. Y las calculadoras de TI devuelven la posición promedio entre las mediciones en lugar de la posición exacta o corriendo a una posición particular, utilizada en algunos paquetes de software de estadísticas si la posición es un decimal. Otra forma de explicar cómo la calculadora TI-84 encuentra los cuartiles, sería decir que el cuartil inferior, o Q1, es la mediana de la mitad inferior del datos. El cuartil superior, o Q3, es la mediana de la mitad superior de los datos. Sin embargo, si la mediana es un valor de datos, no se considera que esté en la mitad superior o inferior de los datos. Entonces, mirando estos dos ejemplos, donde tenemos un número par de valores de datos, observe cómo la mediana aquí sería 14, y aquí tendríamos una mediana de 15.5. En estos dos ejemplos, la mediana no es un valor de datos y, por lo tanto, Q1 es la media de 7 y 9, que es 8. Y Q3 sería promedio o promedio de 16 y 20, que es 18. En este ejemplo, la mediana de la mitad inferior sería 9. Entonces Q1 es 9, y Q3 sería la mediana de la mitad superior, o 24. Ahora veamos dos ejemplos en los que tenemos un número impar de valores de datos. Debido a que tenemos un número impar de valores de datos, observe cómo la mediana es un valor de datos, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, el TI no lo considera en la mitad superior o inferior. Y por lo tanto, Q1 va a ser la media o el promedio de 7 y 9, que es 8. Y Q3 va al promedio de 24, que es 22. Sin embargo, aquí, debido a que tenemos un número impar de valores de datos en la mitad inferior y superior, porque TI no considera la mediana en la mitad superior o inferior, Q1 es 9 y Q3 es 26. Es importante reconocer esto porque si sus cuartiles no usan la misma técnica para encontrar los cuartiles, no querrá confiar en los 84 para encontrar los cuartiles por usted. Y de hecho, en nuestra clase, en realidad no estamos usando el mismo método que la TI-84, usamos el método descrito aquí. Bueno, vamos a ver un ejemplo, donde usamos la TI-84. Queremos determinar la media, la mediana, la muestra y la desviación estándar de la población, y el resumen de 5 números usando la calculadora gráfica TI-84. Entonces, para el resumen de 5 números, que es el mínimo, Q1, mediana, Q3 y max, utilizaremos los valores de la calculadora gráfica TI-84. Entonces, el primer paso es ingresar los datos. Para hacer esto, presionamos la tecla Stat y luego ingresamos. E ingresaremos los datos en L1, por lo que primero queremos borrar L1, yendo a la parte superior de la columna, presione borrar, y luego entra. Y ahora ingresaremos todos los valores de datos. Entonces 12, Enter, 15, Enter, y así sucesivamente. Es importante verificar que los datos se ingresen correctamente. Lo cual se ve bien. Y ahora para ejecutar las estadísticas de una variable, presionamos la tecla Stat. El escritor quiere calcular que queremos esta primera opción, estadísticas de una variable. Entonces podemos presionar 1, o simplemente ingresar porque 1 ya está resaltado. Ahora en esta versión de los 84, esta es una pantalla que vemos. Si tiene una versión anterior, le mostraré cómo se ve esa pantalla en un momento. Nuestros datos están en L1, por lo que esto es correcto. Si nuestros datos estaban en una lista diferente, cambiará esto al ingresar la lista correcta. Por ejemplo, si estuviera en L2, presionaríamos, segundo, 2. Si fuera en L3, presionaríamos segundo, 3, y así sucesivamente. Y ahora presionamos la flecha hacia abajo. No tenemos una lista de frecuencias, por lo que podemos dejar esto en blanco.
Entonces bajaríamos a calcular, y presionaríamos Enter. Y antes de que recopilemos información, si tiene una versión anterior de T84 o T83, una vez que seleccione una estadística variable, deberá ingresar en la lista la fecha en que se encuentra. Sin embargo, si está en L1, podemos omitir esto porque L1 es el predeterminado. Observe que en este caso, muestra L1 pero no sería necesario. Pero si los datos estaban en, digamos L2 o L3, tendríamos que ingresar eso aquí antes de presionar Enter. Entonces, en la versión anterior, una vez que presionas Intro, la pantalla se vería así. Observe que desde esta pantalla, podemos determinar la media, que es la barra X, así como una desviación estándar de muestra, y población donde Sx es una desviación estándar de muestra, y sigma X es la desviación estándar de población. Entonces la media es 25.5. La desviación estándar de la muestra. A 2 decimales sería 8.6, 8. Y la desviación estándar de la población a 2 decimales sería 8.3, 1. Avancemos y grabemos esto. Entonces la media es 25.5. La desviación estándar de la muestra a 2 decimales es 8.6, 8. Y la desviación estándar de la población es 8.3, 1. Ahora iremos a la segunda página, y veremos cómo la mediana es 26.5. Y ahora, utilizando el método en la T84, el resumen de 5 números será el mínimo, Q1, la mediana, Q3 y el máximo. Entonces tenemos 12, 18, 26.5, 33 y 37. Ahora desde aquí podríamos usar el resumen de 5 números para crear un diagrama de caja y bigotes. Pero solo recuerde nuevamente para verificar el método que se supone que debe usar para determinar Q1 y Q3, como método utilizado por la T84. A continuación, veremos un ejemplo en el que también tenemos una frecuencia determinada. Espero que hayas encontrado esto útil.